Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Programa número 27 de Un cadáver exquisito de Flaxo Radio. Y estamos acá en esta oportunidad con el grupo de danza contemporánea Tal Vez. Nos acompaña Marcela Correa, Daniela Ceballos y Alexandra Trujillo. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. De nada, chicas, muy grato tenerlas acá. Y el motivo de la invitación es por la presentación que van a tener la próxima semana, los días 8, 9 y 10, en Galería Arte Actual Flaxo. El colectivo de danza contemporánea Tal Vez es uno de los 3 ganadores de la convocatoria El Aguante que organiza Galería Arte Actual Flaxo. Y ganan con un proyecto que tiene como título De la seducción a la violencia, recorrido el laberinto, ¿no? Cuéntenos un poco de qué trata este grupo de danza contemporánea Tal Vez. ¿Cómo surge? ¿Cuál es la historia? Y posteriormente conversaremos acerca del proyecto en específico que presentarán en Arte Actual. Cuando empiezo a trabajar yo en la Universidad de San Francisco, empiezo a dar clases de danza contemporánea, siempre me gusta crear. Entonces cogí alumnos realmente más avanzados, más curiosos, con más interés, y fuimos como armando pequeñas cosas y armábamos pequeños trabajos aquí y allá, hasta que poco a poco esta agrupación, digamos, de gente se fue asentando cada vez más, tomando más seriedad, hasta que llega un momento en que realmente se establece como un verdadero grupo, un equipo de trabajo, y finalmente toma su nombre, que es el nombre Tal Vez. Entonces, en el 2008 es como el punto de quiebre que llamamos nosotros, que es cuando estrenamos una obra que se llamó Mientras el agua dormía, que se ejecutaba dentro de la laguna de la Universidad de San Francisco. Hay que decir que ustedes nacen también, ¿no? Desde la Universidad San Francisco de Quito, ¿no? Sí, como digo, yo empiezo a dar clases ahí y empiezo a buscar gente para seguir siempre creando, que es algo que siempre me ha gustado. Actualmente coordino el área de artes escénicas y mantengo el grupo que, como digo, está adosado ahora a la Universidad de San Francisco. Es un grupo de la universidad, pero no es un grupo universitario, es un grupo profesional. O sea, involucra intérpretes también que no necesariamente vienen de la universidad. Daniela, por ejemplo, y Alexandra, que están aquí, son alumnas de la universidad, pero tienen un recorrido hecho. Entonces ya tienen un tiempo bailando y son alumnas de la universidad, y me gusta integrar gente de la universidad claramente, pero con un recorrido. En la actualidad, ¿quiénes son los integrantes del grupo de danza? Bueno, los intérpretes son Alexandra, Dani, está Gabriela Piñeiros, exalumna de la universidad, Juan Fernando León, también exalumno, y Alejandra Saavedra, que ella sí no pasó por la universidad. Muy bien. Eso como intérpretes. Pero tenemos en nuestro equipo de trabajo también 2 músicos realmente. El uno es Pablo Molina y el otro Juan Pablo Viteri, que es un colaborador, además de músico, también con fotografía, con video, etcétera. Es un grupo que trabaja, digamos, a la par de los nuevos movimientos, de los movimientos contemporáneos de danza que involucran no solamente el trabajo del cuerpo, sino objetualidades, video, música, espacio incluso, ¿no? Sí, yo creo que cada vez nos especializamos más en usar los espacios de maneras diferentes y alternativas. De hecho, esto es un recorrido en laberinto. O sea que la nueva obra que vamos a presentar, hemos hecho también un recorrido que llamamos interactivo en la Universidad de San Francisco. En México fuimos invitados a San Luis Potosí, a un museo. En el museo también hicimos como un recorrido que llevara al público a visitar cada una de las preciosas salas del Museo Federico Silva. Y sí, nos gusta mucho más presentarnos en espacios distintos. También tenemos obras escénicas para teatro, digamos, convencional. Esto significa entonces, Marcela, que la estrategia metodológica, la estrategia de trabajo que tiene el grupo implica un trabajo de campo, es decir, un trabajo in situ, ¿no?, de investigación previa antes de realizar, digamos, la pieza propiamente tal.
Es decir, hay un momento de reconocimiento del espacio, cuánto dura ese tiempo, cómo operan con ese proceso. Por ejemplo, nuevamente me refiero a este trabajo que vamos a hacer aquí en la Flaxo. Ajá, en Galería Arte Actual, ¿no? Es para la Galería Arte Actual. Okay. Y quién sabe si lo podamos hacer en otro lugar. Sí. Pero yo lo hice para ese espacio, pensando en los paneles que se mueven, que me permiten a mí armar distintos espacios con entradas. Exacto. Entonces está pensado para ese espacio. Sí. A veces adaptamos las obras rápidamente, vemos el espacio, 1 a 2 horas de ensayar el espacio, a ver, por aquí, por allá, Ajá. y nos adaptamos. Y en este caso, por ejemplo, lo hemos hecho para el espacio. Excelente. Conversemos un poco con las chicas, ¿no? Con Alexandra y Daniela. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en este proceso? ¿Cuánto tiempo llevan, por ejemplo, tú, Alexandra? Bueno, yo en el grupo estoy de vuelta en noviembre. Desde noviembre más o menos. Ok. O sea, estuviste un tiempo. Estuve un tiempo y bueno, por cosas de la vida Ajá. me fui de viaje, estuve en otras cosas, estudiando psicología. Ajá. Y ahora de vuelta, como que ya estoy terminando eso y integrando también con la danza. Integrándote nuevamente. Entonces, respecto al proceso, Ajá. ha sido un proceso riquísimo de indagación interior y de entender cómo danzar este tipo de temas. Ok. También, ¿no? Que también nos toca a nivel personal. Claro. A todos los del grupo, ¿no? A la maestra obviamente también, a todos, al músico, a todos. Es como un trabajo en equipo que se ha vuelto hasta cierto punto un develamiento del uno al otro. Se van conociendo en ese proceso de trabajo también, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Daniela? En el caso tuyo, ¿cuánto tiempo llevas? Yo empecé en el grupo. Hace más o menos 4 años, tal vez. Ah, bastante tiempo. Sí, y fue porque le conocí a Gaby, que era un integrante de ese entonces. Ajá. Y teníamos una clase de la universidad juntas. Okay. Y yo ya venía haciendo danza hace un tiempo, entonces quería como meterme en la danza también en la universidad. Ajá. Y este proceso específico lo que ha sido es, como dice Alex, un descubrimiento para todos. Ha sido bastante exploración y eso, más que nada, conocernos dentro de ese espacio es muy diferente a conocernos afuera de ese espacio. De todas maneras. Ajá. ¿Cómo es la relación que llevan ustedes en ese proceso de trabajo? ¿Se hace tenso en algún momento? ¿Siempre es ameno? ¿Hay también fricciones como sucede con las familias? Porque sí. Muchas veces, por ejemplo, eso es muy típico también en el teatro, ¿no? Las compañías de teatro, sobre todo cuando trabajan con muchos integrantes, pasan mucho tiempo juntos, ¿no? Y los tiempos de ensayo, los tiempos de comida, y los tiempos de dormir, y etcétera, y los tiempos de viaje incluso, cuando les toca presentaciones afuera, ¿no? Y se producen fricciones, porque es normal, ¿no? La relación humana es así. En el caso de ustedes, ¿pasa algo similar? Creo que más que fricciones no Ajá. han sucedido porque somos un grupo que se lleva bastante bien, congenia bastante interesante. Pero sí, como el día a día, hay días buenos y hay días malos. Entonces cada uno llega al ensayo de una manera muy distinta. Exacto. Y creo que la forma más interesante para mí es entender y apreciar cómo está el otro en ese día. Ajá. Y desde ahí partir hacia donde tengamos que ir en el ensayo. Sí. Entremos un poco en conversación respecto de las temáticas o los lineamientos conceptuales que el grupo de danza explota, ¿no? Trabaja. Revisando un poco la página de tal vez que los escuchas pueden visitarla prontamente. Al final del programa le daremos la página web o la podrán encontrar en el podcast. Pero revisando aquello aparece también la visión, ¿no? de el grupo, y aparece un breve relato en donde se habla de cuáles son los lineamientos que se buscan. Ahí Marcela, creo que tú comentas que hay dos cuestiones fundamentales que serían el eje motor, digamos, de las producciones del grupo, tal vez, ¿no? Uno, tú haces referencia a la danza, al arte como terapia, ¿no? Y por otro lado se habla de una necesidad de reaccionar, ¿no? ante
una apatía del público o una distancia del público o una pasividad, si se quiere, de la condición del público. Creo que esos son dos elementos fundamentales que pudieran graficar bien lo que intentan trabajar en cada una de sus piezas, ¿no? Cuéntanos un poco más, por favor, de eso. Sí, yo encuentro que son dos claras líneas de trabajo que manejamos, ¿no? Alternativamente. Tenemos algunas obras en esta línea que no lo llamo yo de danza terapia, aunque surge porque yo tengo una maestría en danza terapia. Okay. Entonces desde ahí empiezo a indagar, digo, a ver, ¿cómo meto esto y cómo esto me sirve para la escena? Ajá. Entonces desde ahí empiezo a salir. Pero no me quedo ahí, sino que esto empieza a ramificarse, ¿no? Como un pequeño pulpo que vamos viendo las distintas opciones. Sí. Entonces hay danzas más internas, como una que justamente la que hablábamos antes de empezar el programa, el abrazo. Okay. Que es una danza que todo el tiempo vuelven ellos a sentir algo en escena. Porque la idea es conectarse con esa emoción, trabajar la manera de conectarse, la manera de corporizar las emociones. Sí. Además de corporizarlas también, cómo controlarlas también, ¿no? Corporizarlas, controlarlas, mandarlas hacia el otro y que el otro reaccione a lo que tú estás proponiendo. La otra base del grupo es lo que yo llamo la improvisación. Nuestro trabajo es improvisación. A mí me gusta indagar la improvisación, que también es un campo inagotable. Entonces, por ejemplo, dentro de esta línea que es más somática, ¿qué pasa si Alex, yo le digo, ahora lo que tú vas a hacer es plantarte delante de la Dani y no le dejes pasar una situación límite, por decirlo algo? La Dani tiene que reaccionar. Entonces a este tipo de situaciones nos metemos en escena y empiezan a surgir las distintas acciones. Y eso se repite una vez que estamos presentando frente al público, y la idea es siempre tocar esa fuente emotiva. ¿Y cómo se vive eso, chicas, esa emoción? ¿Logran sentirlo fuertemente? ¿Es parte fundamental? ¿Sienten que es parte fundamental, digamos, esos juegos emocionales en la interpretación? Sí, bueno, más que una interpretación es y eso quería mencionarte, ¿no? Antes, respecto a lo del teatro que mencionabas, ¿no? Una diferencia creo que importante es que estamos netamente en un estado de sinceridad constante. No sé, creo que también de ahí viene el término tal vez. Es qué me está proponiendo la otra persona, qué está sucediendo en el momento. Y eso nos lleva a encontrar 1.000.000 de posibilidades de cómo relacionarnos también en escena. Y conectar con esas emociones también. Y eso haría que cada una de las presentaciones que tienen serían muy disímiles, ¿no? Es decir, como tú bien decías, Daniela, hay días buenos, hay días malos, y eso se nota, se transparenta también, ¿no? O sea, esa sería también la finalidad de este proceso de trabajo, transparentar el estado de ánimo de cada uno de los intérpretes. Sí, para mí es bastante importante estar como claro que todos somos bastante distintos en el grupo, y dentro de esa diferencia, como dijo Alex, que exista la sinceridad, y creo, y para mí es importante que en escena esté presente eso. Porque no, para mí no se trata como de bailar por bailar o de moverme y que no esté pasando nada por dentro, porque para mí sí sirve como un motor. Entonces lo que se refería Marcela de devolver esas emociones en escena hace que de alguna manera el cuerpo entre en un estado en el que está completamente apto para absorber esas emociones y poder como liberarlas también. Y espejarse en el otro también, porque también se empiezan a dar estos juegos de el uno hace una cosa, yo hago otra, como reacción, y también como espejo, ¿no? Como las relaciones humanas. Una también. Vivencia. Exactamente. ¿no? ¿Y cómo perciben ustedes la recepción en los espectadores de estos trabajos que llevan a cabo, ¿no? Porque para los que no estamos, no somos parte de la danza, del mundo de la danza, ¿no? Y vemos como espectadores, se tiene, digamos, el sentido, digamos, la visión común es que todo se reduce al movimiento y al juego del movimiento con cierto objeto o cierto espacio. Pero no es así, ustedes ya bien lo están explicando. ¿Cómo perciben o cómo testean ustedes aquello que trabajan en el público? Por eso yo aludía también a la otra parte que en las obras se trabajaba con el público, ¿no? ¿Cómo va esa parte? Bueno, la primera parte, que son estas obras
tenemos 3, la una es la escucha, la otra es Gravis y el abrazo. Las 3 generan reacciones inmediatas, además que yo encuentro que son corporales en el público. Y esas han sido las reacciones que ellos nos dan justamente. No entienden exactamente qué pasa, pero pasa. Sí. Es decir, que no vas y ves, ¡uy, qué bonito, qué bien sube la pata!, ¿no? O qué técnica impecable que tiene, que también te genera una emoción estética, ¿no? Pero esta es como otra emoción que yo encuentro que es más primitiva, más inmediata, y normalmente nos ha ido bien con el público. Sí. Hay obras en donde se apela directamente a la participación del público, ¿no? Veía yo una en donde el público interactuaba con ciertas llamadas telefónicas, ¿no? En donde al público se le entregaba un micrófono para que dijera, nombrara ciertos objetos, ¿no? Que estaban en escena, que eran parte de los ropajes de los intérpretes. Voy a decir intérpretes, si me disculpan, ¿no? Pero entendiendo, digamos, la puesta... Claro, no sé cómo llamarlo en realidad, pero bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, hay un tratamiento distinto al público pasivo que uno tiene en la cabeza inmediatamente, sentado en una butaca, en la comodidad de su asiento y en la privacidad de su oscuridad, ¿no? Me imagino que eso es mucho más potente aún, ¿no? O sea, si ya es fuerte la relación emocional entre ustedes, ¿no? Cuando están en escena, mucho más fuerte me imagino debe ser cuando el público también está diciendo cosas, ¿no? Un poco en el sentido de lo que pasaba con el teatro de Brecht, ¿no? Que interpelaba directamente al público. Sí, nosotros tenemos una obra que se llama Espertare, y para mí ese es como el ejemplo más claro de que yo puedo sentir esa reciprocidad del público. Y esta obra se trata de incluir al público desde un objeto, y el objeto sirve para conectarles a las dos personas. Y es para mí el acercamiento con el público es... de alguna manera llega a ser tan sincero porque es verte a los ojos, y a veces la gente no está acostumbrada a verse a los ojos, para nada. Y cuando te das cuenta, de la nada se están moviendo. Hemos hecho con personas mayores, con niños, y a la final todos terminan como enganchándose en el mismo juego de la mirada y del movimiento corporal. Así en su casa no hagan nada, así no se muevan nunca. De alguna manera se mueven cuando sienten esa conexión. Exacto. Y yo en lo personal he tenido varias experiencias lindas. En México me pasó que después de una función me escribieron como un correo diciendo como gracias por haber tenido esa sensación conmigo, porque fue algo especial, fue algo una conexión que se dio en el momento, y que es lindo también recibir esos mensajes después, que dicen, sí, tal vez no solo era yo la que sentí eso. Exacto, claro. Entonces esa es mi experiencia de lo que me ha pasado con el público. ¿En tu casa, Alex? En mi caso, la interacción con el público es interesante porque siempre es distinta. Y me ha pasado, ¿no? De empezar a mirar a los ojos y de asustarme y de decir no, mejor no, y después volver a mirar a los ojos, y siempre uno se encuentra con diferentes cosas del otro y de uno mismo. Entonces ha sido toda una experiencia de empezar a quitar esa pared, ¿no? Esta cuarta pared, digamos, que también existe en el teatro con la butaca, el uno está aquí, el otro está acá, hay una separación, es que se vuelve líquido esa barrera y se empieza a interaccionar de una manera más auténtica, diría yo. Sí, y hoy día con los teléfonos, ¿no? Esta cosa se volvió una nueva pared. También. Y sucede muchas veces en los espectáculos de arte, en los trabajos de arte, donde uno ve, qué sé yo, la gente que está sentada en la butaca y no necesariamente está viendo la obra, sino que está contestando correos, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es tu posición, Marcela, en este proceso de trabajo cuando la obra se está desarrollando? Relacionarse con el público no es como, relaciónense, ¿no? Nosotros estamos practicando
investigando maneras de relacionarse con el público. Okay. Por ejemplo, esta cuestión de la mirada. Nosotros entre nosotros mismos practicamos el mirar. Tienen de deber ir y mirar, porque no es tan sencillo mirarle a la otra persona de una manera neutra o de una manera abierta para que la otra persona se te abra. Sí. Entonces, son ensayo tras ensayo de indagación de cómo hacerlo. Ajá. Por ejemplo, ahorita trabajamos con unos baldes, ¿no? Entonces, ¿cómo le entregamos el balde al público? ¿Cómo hacemos que el público sí quiera el balde? Ajá. ¿Cómo le presentamos el agua al público para que el público vea lo que nosotros queremos que vea en el agua? Y entonces son indagaciones y creo que nos estamos haciendo bastante expertos en saber cómo engancharlos, ¿no? Hay un trabajo de psicología ahí también, me imagino, ¿no? O sea, atención a los gestos, a la actitud corporal de la gente que dice mucho también, ¿no? Es básicamente un trabajo de escucha. Okay. Un trabajo de apertura y escucha. Okay. Entonces, si tú eres la persona que yo tengo que enganchar y yo empiezo a mirar cómo eres, ajá, veo que te empiezas a reír, digo, va, por aquí va, ¿no? Y eso es un trabajo intuitivo, ¿no? Pero es un chico que le gusta divertirse. Okay. Entonces tú por ahí vas con una cosa más divertida, ¿no? Si el otro es una persona más sobria, entonces tú tienes que ir como más despacio. Claro. Hay chicos que se lanzan de una, ¿no? Tuvimos en un último ensayo un chico que se nos lanzó tanto que nos deja como... tienes que estar listo para reaccionar. También. Nos sorprende a nosotros. Ajá. Todo nos sorprende. Tiene que estar también nosotros, parte del ensayo, del trabajo es aprender a reaccionar en el acto, inmediatamente a lo que es el otro. Sí, hay que estar activo ahí, ¿no? Le escucho. Sí. Pasemos un poco a conversar sobre la presentación específica de Arte Actual. Esta obra se llama De la seducción a la violencia, recorrido el laberinto. El título es bastante potente, diría yo, bastante sugerente, ¿no? De la seducción a la violencia, recorrido el laberinto. ¿De qué trata esto, no? ¿De qué trata esta presentación y por qué ese título? Uh-huh. Bueno, cuando yo vi la convocatoria El Aguante, ¿no es cierto? Ajá. Entonces había este dibujo de la olla de presión. Sí. Entonces yo digo, bueno, ¿qué aguantamos? Y lo primero que se me vino a la cabeza, la relación de pareja. Okay. Es lo que más aguantamos. Okay. Y no es lo único, se aguanta un montón de cosas, ¿no? Aguantas la situación de trabajo, aguantas la carrera hasta poder graduarte después de 4 o 5 años de aguantar a los profesores. ¡Qué duro! Sí. ¿No? Aprovechando de pasar el dato acá en Flaxo, es duro, es duro. Aguantas al jefe, aguantas a los empleados, o sea, todo se aguanta, ¿no? Ajá. Entonces, ahí empecé a darme cuenta que esta cuestión del aguante es una relación de a dos. Sí. De a dos lo que sea, ¿no? Aguantas el café hirviendo, ¿no? La sopa hirviendo, lo aguantas, ¿no? Entonces, una relación de a dos. Entonces, pensando cómo se inicia una relación de a dos. Entonces, me gustó esta idea de que se inicia siempre con una seducción. Y seducir no necesariamente es la seducción erótica. Seducir simplemente quiere decir que, a ver, ¿cómo hago para que tú quieras estar conmigo? Exacto, para que tú gustes de mí. Y una seducción puede ser tan simple como conversar, como mirarte otra vez, o como ir de paseo, qué sé yo, cualquier cosa. Pero se inicia con un acto de seducción. Claro. Incluso lo cotidiano, ¿no? Es decir, el tratamiento diario que tenemos, qué sé yo, con el señor que le pagamos el bus cuando vamos a algún lugar, a la señora que le compramos la comida, la fruta, las verduras, todo es un trato, digamos, que tiene mucho de juego también, ¿no? Porque hay un juego implícito ahí. El juego. Ajá. El juego es como se inicia, justamente, ¿no? Es el juego de la seducción. La regla de juego, además. La regla de juego, porque tú puedes transgredir una ley, pero no transgredes una regla de juego. Exacto. Eso es algo que estamos leyendo bastante para esta obra. Esto es Jean Baudrillard, que dice justamente la regla del juego. Ajá. Entonces, esta idea de seducción me gusta mucho. Además, es una palabra potente que si te la pones a pensar, es cotidiana, como tú bien lo dices. Así es. Y después te das cuenta que todo acto de seducción termina en una forma de violencia, porque eso es lo que decimos para esta obra, ¿no? Inevitablemente en tu pareja más de una vez te violentaste. Inevitablemente el madre e hijo se violentaron más de una vez. Cualquier relación que tú te pongas a pensar, hasta con la taza de café, como te digo, hay violencia. Y si estudias más, te das cuenta que la vida está llena de violencia. Y la misma acto de seducción requiere de violencia. En distintas gradaciones, ¿no? Es decir,
podríamos decir también que existe una especie de vaivén entre esa seducción y la violencia, es decir, que no es categórico uno ni otro punto, sino que hay un movimiento. Exactamente, es constante. Además, la vida es violencia. Para que estés vivo tiene que haber un acto de violencia. Para que no seamos naturales ni seres de la naturaleza, hay un acto de violencia. La misma naturaleza es violenta. Exacto. Entonces, la vida está traspasada de violencia. Bueno, lo vivimos en Ecuador hace muy poco con lo del terremoto, ¿no? Es decir, un acto de violencia de la naturaleza que se sacude, digamos, sin mayor remordimiento. Exactamente, que el mismo Lacan dice que es aleatorio, ¿no? Ajá. Es al azar, ni siquiera sabemos cuándo eso va a suceder. Exacto. Por todas estas intrincadas formas de ser del ser humano y, como tú mismo dices, más allá del ser humano. Ajá. Entonces, todo simplemente se da. Y eso tiene que ver con quienes nosotros somos, otra vez con este nombre tal vez, ¿no? La idea de que nada es, sino que solamente permuta, se sucede, ajá, cambia. Estamos siempre en un estado de transición, pero que requiere un estado de apertura. Ok, y eso lo podemos entender también en el grupo, ¿no? Es decir, en la interpretación del grupo al momento de presentarse. Es decir, el grupo da chance para que puedan suceder cosas que son inesperables, ¿no? El lenguaje de tal vez es ese, el abrirse, okay, ¿no? El abrirse, el estar abierto, como te dijo Alex, no es interpretación, es abrirte. Okay. Por eso nosotros usamos algo que llamamos la pausa. Si no entiendo nada, si estoy confundida y si siento que no tengo nada que decir, no digo nada, uh-huh, y espero. Pero tenemos técnicas de conexión otra vez con uno mismo para volver a sentir, realmente sentir, y lo localizamos y lo nombramos, es parte de nuestro trabajo. ¿Dónde sientes? ¿Qué sientes? Okay. Y desde ahí, boom, sale. De ahí sale todo. Hablemos un poco más en rigor técnico, digamos, de qué podemos encontrar, qué vamos a encontrar, ¿no? Los espectadores o los participantes cuando las visitemos el día 8, 9 o 10 de junio, ¿no? En Galería Arte Actual. Sabiendo que ese espacio es un espacio muy particular, ¿no? Porque es una especie de túnel, una especie de pasillo enorme, muy largo, extremadamente largo, muy oscuro, ¿no? Depende de luces artificiales, ¿no? Y con esta suerte de paneles que tú comentabas ya, Marcela, al principio, movibles, ¿no? ¿Con qué, a grosso modo, digamos, para no romper tampoco la expectativa, a grosso modo, con qué nos encontraremos en esa presentación? ¿Cuántas intérpretes, cuántas bailarinas hay en escena? ¿Qué objetualidades hay? ¿No? A grosso modo, si es que nos pueden adelantar algo. Yo solo quiero decir que para mí muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Sí. Okay. Como justamente ese vaivén que caracteriza tal vez, como de la nada estás en una cosa y sucede otra y ya una mezcla de sentimientos, ajá, y reacciones que se van a dar en ese momento, dependiendo el día y la hora y cómo llegue la gente, quién esté. Ok, pero hay una base común para los 3 días, ¿no? Totalmente, tenemos, sí, una estructura muy clara. Okay. Sí, son 3 espacios. Okay. Con sus elementos en cada espacio, con sus consignas. Les hemos dicho a la gente que se preparen para mojarse. Muy bien. Eso es un buen dato, ¿eh? Para la gente que nos está escuchando y está ansiosa por ir a estas presentaciones. Ropa para poder mojarse. Y para caminar en mojado, entonces que no vayan con tacos, por ejemplo, porque okay, sí se va a mojar el piso y tienen que recorrer, es un recorrido. Ok, muy bien. ¿Y dispuestos a jugar? Y dispuestos a jugar. Ya sabemos que hay agua, que hay cubos con agua, ¿no? Que hay un recorrido posible ahí y el encuentro con emociones. Y luz artificial. Sí, igual tampoco es tanta agua. No tienen que ir con terno de baño ni claro, nada. No se asusten, no lleven paraguas, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo con esa lógica de las presentaciones. Las presentaciones son el 8, el 9, el 10 a las 7 de la tarde, ¿no? Son 2 presentaciones por día. A las 7 la primera. Ok. La segunda a las 8. Ok. Y la segunda función incluye un conversatorio después. Excelente, eso es muy importante. Es decir, se presentan a las 7,
se vuelven a presentar a las 8, ¿no? El día 9, y luego conversan, ¿sí? 8, 9 y 10. Los 3 días hay conversatorio después de la segunda función. Excelente. Sí. Excelente. Un buen dato para que se queden ahí y puedan hacer preguntas respecto de las dudas que tengan o de las emociones que tuvieron en ese instante, ¿no? Y hay una pequeña guayusa, gracias a nuestro auspiciante, que es Runa. Muy bien. Excelente. Y luego de esto, ¿tienen algún otro proyecto, alguna otra presentación? ¿Cuáles son los planes que hay después de esta presentación en Galería Arte Actual? Bueno, enseguida, el mismo sábado, estamos invitados al Carpazo y ahí vamos a presentar una obra que se llama Arandela, que también es participativa del público y, como el nombre lo indica, para quienes conocen lo que es una arandela, que es un elemento redondito, en todo caso es una redondela, ¿no? Y se incluye el público de esa manera. El público ahí sí participa bastante, bueno, en la que vamos a presentar en Arte Actual ahora el 8, 9 y 10 es, sí, también participan. Entonces esa tenemos preparada para el Carpazo, ya la presentamos en el Coca la semana pasada. ¿Qué tal le fue? Bien, muy muy bien, súper bien. Y luego vamos a presentar en la Alianza Francesa, de una vez les vamos invitando el 7 y 8, una obra que se llama Manípulo. Ahí funciona a través de unas piedras, es como un jardín japonés que se transfiere al espectador. El espectador maneja este jardín y al manejarlo maneja a los bailarines. Ah, excelente, excelente. Están invitados. ¿A qué hora es eso en Alianza Francesa? Alianza Francesa, 7 y 8 de julio a las 7:30. Excelente, excelente. Buenas invitaciones, tienen una agenda muy, muy nutrida, ¿no? En todo este tiempo en este corto tiempo que va de junio, ¿no? Bueno, les agradezco un montón que hayan venido acá a conversar un poco de la propuesta de Tal Vez. Hay una página web de Tal Vez que se las vamos a dejar colgada en el podcast, ¿no? Para que la revisen. Ahí hay videos, ¿no? De gran parte, creo que de todos los trabajos que ya tienen, ¿no? Sí, constantemente estamos alimentando esa página para que esté al día. Y a través de la misma pueden entrar en contacto también con el grupo, si es que así lo desean. Uno de los puntos que se me olvidaba nombrar, ¿no? Es que también hay mucho uso en varias obras, hay uso de proyecciones. Hay un trabajo paralelo también, hubo un trabajo paralelo con Hugo Burgos, ¿no? Con proyecciones digitales y sistemas, digamos, de imágenes que buscaban conjugar el trabajo de las bailarinas, ¿no? ¿Eso se sigue explotando? ¿Lo sigue trabajando el grupo o más bien se va adecuando al espacio también? Más bien este rato estamos trabajando bastante con sonoridades, con la sonorización que nos ayuda en esto Pablo Molina y Juan Pablo Viteri. Manípulo ahora van a trabajar juntos, Pablo y Juan Pablo. Excelente. Manípulo es con micrófonos de contacto y entonces desde ahí ellos amplifican y producen los sonidos. Entonces más bien nos estamos yendo hacia allá, aunque nuestro último proyecto, Laura, también interactuaban los bailarines con la bailarina animada. Entonces sí, procuramos buscar de todo. De todo para refrescar las sensaciones y las emociones. Sobre todo interactividades, interactuar con otras áreas, como la música, como tuvimos un proyecto que se llamaba Desde la Bici, entonces con programas como Arduino, por ejemplo, se conecta de tal manera que la bicicleta genera el sonido y el bailarín baila el sonido. Pero el público se sube a la bicicleta y pedalea. Y con eso maneja la velocidad, la dinámica, el ritmo del sonido. Entonces siempre estamos buscando, ¿no? Alternativas. La del celular, que es la primera que se me ocurrió alternativa, por lo que mismo que tú dices, la gente se pasa en su celular. Entonces, hagámosle que el celular sirva en nuestro favor y no en nuestra contra, ¿no? Exacto. No es una satanización de los medios, sino más bien una incorporación y un giro a los medios, ¿no? Exacto. Para volver a reencontrarnos. Sí. Muy bien. Les vuelvo a dar las gracias, chicas, por haber venido. Gracias. No sé si quieren agregar algo más antes de irnos, por favor. Sí. Por favor, Marcela. Para estas funciones aquí en Arte Actual tenemos un número máximo de 20 personas por función. Así que si están interesados, es mejor que retiren sus pases, ya sea bien aquí en Arte Actual mismo, o si no en la Universidad San Francisco, para que no se queden sin cupo.
Muy bien, ya están avisados todos, están invitados también. Les recordamos por favor nuevamente las fechas. Es del 8, 9 y 10 de este mes a las 7 y a las 8 de la noche. Muy bien, la próxima semana. Son 2 presentaciones y un conversatorio cada uno de los días. Vengan con ropa de agua, zapatillas, ¿no? Puede ser unos tenis para que no se caigan y nada, mucho mejor. Unos jeans puede ser, no se asusten, vengan y pásenlo bien. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a ti. Bueno, nos despedimos de este programa de Un Cadáver Exquisito y nos volvemos a encontrar en una nueva sesión. Adiós.